Bueno, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Un gusto a todos, saludarlos nuevamente. Bueno, estamos en el medio de una campaña que afortunadamente pinta totalmente distinta de lo que pintó la del año pasado. Afortunadamente hay un cambio de ánimo dentro de los productores agropecuarios y bienvenido sea que así sea, porque también el efecto que tiene la producción agropecuaria dentro de las localidades del interior, como somos nosotros, es de suma importancia, porque tiene un efecto realmente muy importante de cascada, como lo llamo yo. De derrame no me gusta decir porque derrame es lo que sobra. Y acá no sobra nada, al contrario, es una cascada donde cada cual en torno a una buena producción agropecuaria puede hacer un buen negocio, el que recoge los granos, el que transporta los granos, el que vende repuestos de maquinaria agrícola, el que presta el servicio de recolección agrícola, la gente que está manejando un tractor, la gente que está manejando una cosechadora, los expendedores de combustibles, y fíjense cómo vamos abriendo el abanico para que sean muchas las actividades económicas que se mueven a través del sector agropecuario. Dicho esto, como todos los años y nunca puede ser distinto, no nos vamos a terminar de acostumbrar que alguna vez todo funcione como queremos que funcione correctamente, hemos tenido en algunos casos se ha tenido ciertos inconvenientes con el tema de las cartas de porte electrónica. ¿El problema es la carta de porte electrónica? No, el problema no es la carta de porte electrónica. Vamos a partir de acá. El problema es que este año AFIP nos propuso, cuando declaramos el IP2, que es un régimen de información donde declaramos todo lo que tenga que ver con sementeras, con granos sembrados, cantidad de hectáreas, además de que los identifiquemos por localidad, que pongamos los puntos de geoposicionamiento de cada uno de los campos de esa localidad. El trabajo ha sido arduo y engorroso, porque ustedes saben que cuando declaramos puntos de geo nos piden 3, y en este caso solamente para declarar esta situación nos permitían tomar 1, así que había que ver cuál de esos puntos era el que correspondía tomar, más allá de que un sistema que si no correspondía invalidaba todo lo que teníamos cargado anteriormente, o sea, un sistema muy feo diseñó AFIP en el sentido que no permitía hacer correcciones. Situación que ha sido planteada desde la Federación Argentina de Colegios de Graduados de Ciencias Económicas, AFIP, a la cual pertenezco, a los efectos de poder tener una reunión con la gente de AFIP, decir, solucionemos el tema de cartas de deporte. Hoy tenemos un problema con las cartas de deporte. Nunca debemos olvidar que la carta de deporte es un mero vehículo de traslado. La carta de deporte no implica venta, sí implica traslado de un lugar al otro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muchos productores agropecuarios, porque no tenían cupo, o porque tuvieron que interrumpir las cosechas, o porque vinieran con problemas de años anteriores, proceden a anular las cartas de deporte. AFIP tiene un tope de anular cartas de deporte, que por supuesto está guardado bajo 23 llaves. Parece que estamos realmente en el Pentágono, porque hay cosas que no las podemos acceder los humanos. Entonces tiene un tope de anulación de carta de deporte, y cuando se excede ese tope o se está muy cerca de traspasar ese tope, lo que hace te inhabilita para la emisión de cartas de deporte y tenés que actuar por excepción, dirigiéndote al distrito, pidiendo por excepción la autorización de nuevas cartas de deporte y justificar qué es lo que pasó con todo lo anterior. Muchas veces, por comodidad, hay que decir cómo es, a lo mejor un camión va a puerto, no está en condiciones, y en lugar de derivar esa carta de porte para acondicionamiento, ¿qué se hace? Se anula esa carta de porte y se hace una carta de porte nueva. Todas esas sumatorias de cartas de porte anuladas, eso suma a la hora de pedir cartas de porte. Otro de los temas
es que cuando nosotros declaramos CISA, nosotros declaramos por localidad. Cuando el productor va a entregar, tiene que ser muy claro cuando pone la localidad, porque así tiene rindes parametrizados. Entonces, cuando se exceden de ciertos límites parametrizados, no te autoriza cartas de porte. O sea, a lo que me refiero, productores que tienen inmuebles rurales ubicados en distintas localidades, es fundamental que el origen de la salida del cereal, el origen de esa carta de porte, tenga relación directa con lo que usted ha declarado. Nosotros este año, desde el estudio, lo que hicimos es a cada productor le mandamos una información, ¿no es cierto?, para el tema de la carta de porte, para que sepa cuando está cosechando, fíjate dónde la tenés declarada, cómo tenés que hacer, cómo tenés que proceder, porque en lugares que estamos tan cerca de los límites, como nosotros en esta zona, decimos, bueno, total es lo mismo, poné Chañar-Ladeado. No, porque a lo mejor no te da la cantidad de hectáreas en Chañar-Ladeado. Lo que es Chañar-Ladeado es Chañar-Ladeado, lo que es Corral de Busto es Corral de Busto, lo que es Camilo Aldao es Camilo Aldao, lo que es Colonia Italiana es Colonia Italiana, y ahí lo que es Verabebú es Verabebú. Estamos cerca de los límites, tanto departamentales como provinciales. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa confección de la carta de porte. Por eso también fue otro de los motivos que trajo aparejado inconvenientes a la hora de sacar cartas de porte. Yo pienso que son recaudos necesarios que hay que empezar a tomar como tip, como consejo. Ordenemos nuestra cabeza para hacer la cosecha no solo desde la parte productiva, sino desde la parte documental. De decir, bueno, si la cosecha viene bien, más o menos, voy a tener tantas cartas de porte para Chañar-Ladeado, tantas para Verabebú, tantas para Corral de Bustos, tanta para Camilo Aldao, tanta para Colonia Progreso, tanta para Italiana, para los lugares donde trabajemos. Entonces, ordenemos nuestra cabeza y la cantidad de cartas de porte, más o menos. Los productores agropecuarios son muy astutos en el sentido de decir, están sacando las medias de lo que está rindiendo en la zona y más o menos van a saber cuántas cartas de porte por la cantidad de hectáreas necesitan para cada localidad. No dejemos que otro decida por nosotros dónde sale el cereal. El cereal sale de donde el productor está cosechando. O sea, nadie tiene más autoridad que el productor para decir, este grano salió de tal localidad. Y cuando hay un cambio de localidad, ¿qué tiene que hacer el productor? Volver a repensar de dónde salió ese grano para hacer el transporte con la carta de porte correspondiente. Ese es el gran inconveniente hoy de las cartas de porte. Otro de los temas es que nos encontramos, que si bien esto no tiene repercusión, pero cuidado de los compradores de granos para consumos propios. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de una pestañita del CISA y del Ministerio, teníamos una pestaña especial para esto. Como cambió la condición de Ministerio de Agricultura, cambió esa parte y ese componente. No hay que reinscribirlo, sino readaptarlo. Pero cuidado, que ese es otro motivo por el cual están trabando la emisión de cartas de porte. Otro motivo por el cual están trabando la emisión de cartas de porte es no tener los CISAs presentados al día o que le esté faltando a alguien alguna declaración jurada de presentar. Cuidado que son todos temas, todos tips, todo sencillo, pero en el momento que uno está cosechando, lo que menos gana tiene es de dilucidar dónde está el problema, sino que quiere hacer la cosecha, poder trasladar los granos y poder hacer todo dentro del ámbito de lo normal. Bueno, eso es un poco en esta cosecha que, bueno, afortunadamente uno va escuchando y los rindes son muy respetables.
Un tema muy importante que creo que no podemos dejar de hablar. Ayer el ministro Caputo tuiteó, no sé si se dice bien así, porque yo no estoy en la línea de twitters, pero bueno, el ministro Caputo sí lo usa y lo usa mucho. Está detectando un problema el ministro. Y está detectando un problema no en esta campaña, sino en la próxima campaña. Con insumos agropecuarios quizás importantes, con las inversiones importantes que van a tener que hacer los productores agropecuarios. No nos olvidemos que hay productores agropecuarios que en esta campaña están tratando de solucionar los inconvenientes de esta campaña, más lo de la campaña pasada por la emergencia agropecuaria que se tuvo. Entonces el ministro Caputo dijo, vamos a tratar de reducir los derechos de importación de ciertos productos vinculados al sector agropecuario. Esto me da una imagen, o estoy viendo delante mío una película. Hay alguien que prestó atención a algo, y a ese algo es la producción. No sé qué podrá ser, no sé qué no podrá ser, es una expresión de deseo del ministro, pero el ministro lo que está diciendo es, cuidado, que si yo no toco esta variable, hay productores que van a pensar más de una vez si van a hacer trigo, van a hacer soja, van a hacer maíz, si van a hacer soja solamente, porque habló de determinados productos que tengan que ver vinculados con el sector agropecuario, bajarles los derechos de importación. Está mirando una realidad que no escapa a las generales de la ley. Una cosecha medianamente buena, deudas contraídas del ejercicio pasado, más las propias de esta campaña 23-24, y una proyección a futuro. Yo siempre dije, cuando uno sale de una emergencia, hacen falta por lo menos de 2 a 3 ciclos agrícolas para poder acomodar todo el nivel productivo al que veníamos acostumbrados. O tener un respaldo importante, que de hecho hay productores que así lo tienen porque están bien estoqueados, porque tienen reservas de años anteriores, porque se cubrieron de alguna manera o tienen algún sistema de cobertura importante. Entonces, a lo que vamos a apuntar es, cuidado, prestemos atención a este tipo de anuncios, porque eso baja en los derechos de exportación, quizás sea la punta de la rentabilidad en el sector agropecuario. Muchos me preguntaron, entonces no salgo a comprar hoy, esperemos. Nada es tan necesario salirlo a comprar hoy. Veamos, esperemos a ver qué pasa en los próximos 15, 20 días, que sin lugar a dudas, en los próximos 15 o 20 días va a haber grandes definiciones, porque el 17 de abril se empiezan a tratar ciertas normas tributarias dentro del Congreso. Y también se va a hablar de los derechos de exportación y de los derechos de importación. O sea que estamos a 10 días de que se empiecen a debatir ciertos parámetros del Congreso, dentro de los cuales hay parámetros impositivos que están directamente vinculados al sector agropecuario cuando se habla de exportación e importación específicamente. Las otras cuestiones tributarias son de las generales de la ley y para todos los sectores iguales. Pero cuidado con ese tema, o bueno, cada cual, por supuesto que sabe de sus números, sabe de sus negocios, conoce de sus negocios, pero no podemos dejar de advertir como programa de campo, cuidado que acá hay una luz, que están viendo una película que no le está gustando al gobierno nacional. Y si no le gusta al gobierno nacional, menos le va a gustar a los bolsillos de cada uno de los productores. Así que bueno, un poco traer un flash y un paneo general de noticias. Pienso que una vez pasado el debate en el Congreso de las cuestiones tributarias e impositivos vamos a tener mucho para hablar, porque se está hablando de bienes personales, se está hablando de blanqueo, se está hablando de moratoria, se está hablando de derechos de exportación y se está hablando de derechos de importación. O sea, que con todo ese combo me parece que, considero que lo van a aprobar también, va a ser muy importante lo que venga de acá en más. Con la alternativa de que en el medio tenemos un vencimiento de declaraciones juradas de impuesto a las ganancias que no sé cómo va a quedar porque todavía no tenemos aplicativos disponibles. O sea, ahí hay otro combo también para sumar
que vamos a ver qué pasa después del 17 de abril. Ani, clarísimo como siempre, me quedo un poco con esto que decís. Se viene un mayo bastante intenso, sin dudas que vamos a venir para seguir de cerca, ¿no es cierto?, todo esto, porque como decís vos, se vienen definiciones, creemos, después de tanta espera, y va a haber que estar atento a cada paso. No, sin lugar a dudas, porque todo va a afectar de una manera u otra al sector agropecuario en particular. Vos fíjate que tenemos una ley de emergencia agropecuaria que me trasladó anticipos al 31 de diciembre del 2025, con una declaración jurada que me vence el 14 de junio del 2024. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto, muchachos? Si vamos al artículo 28 de la ley de impuesto a las ganancias, ese traslado al 2025 es una mentira. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, AFIP se va a tener que expedir y para eso vamos a tener un fin de abril y mayo muy cargado de novedades, con vencimientos cortos. Todo muy dinámico va a ser en ese periodo. Pero bueno, va a haber que estar ya medio estudiado. Sí. Preparados para lo que viene. Preparado para alargar, ¿viste? Esto es como una carrera de auto, estamos en boxes. Ani, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, un placer como siempre.